Bueno, hoy vamos a hablar acerca de eficiencia energética. Tengo una presentación que yo hice en otras charlas, así que bueno, le voy a ir presentando a través de Twitch en un PowerPoint. Estuve probando hoy a ver si podía poner a pantalla tipo modo presentación, pero no me fue bien, así que vamos a ir de este modo que me anduvo lo más bien. Pasó una motito. Una de las cosas es que en muchos casos la eficiencia energética puede ser tratada al igual que una fuente de energía más. O sea, la eficiencia energética puede ser tratada como una fuente nueva de energía. ¿Por qué? Porque a nosotros, en vez de consumir 100, consumir 80, ser más eficiente energéticamente, podemos dejar de generar en algún punto energía eléctrica, con lo cual esa diferencia puede ser gases de efecto invernadero que no han sido emitidos, con lo cual en muchos análisis la eficiencia energética es tratada como una fuente más de energía. Y la energía, cuando hablamos de energía, es un recurso que nosotros podemos controlar, y su uso eficiente ayuda a reducir las ganancias. Yo también voy a hacer énfasis no solo en eficiencia energética, sino también en recontratación tarifaria, análisis de las penalidades que existen en las facturas de energía eléctrica, y luego energías renovables, y luego por último, como tope de una pirámide, lo que es energías renovables. Siempre tenemos que arrancar por una buena contratación tarifaria, luego pasar a lo que sería un buen uso de la energía, luego eficiencia energética, entendida como la disminución del consumo por elemento producido en una empresa. O sea, cuando nosotros hablamos generalmente de eficiencia energética, estamos hablando de no, apagar el aire acondicionado y sufrir calor, sino estar en las mismas condiciones de confort, que esto es lo que está acá, bueno, lo que va a venir después, pero con un menor consumo. Primero, para entender todo esto, vamos a hablar qué es la energía. La energía es la que nos permite hacer ciertos trabajos, y a través de una potencia. Nosotros vamos a tener una potencia que es algo instantáneo, que vamos a tener en un determinado momento, y la potencia multiplicada por el tiempo nos va a dar una energía en kilowatts hora. La energía, la potencia se mide en kilowatts y la energía se mide en kilowatts hora. Si nosotros tenemos una potencia de 1 kilowatt durante una hora, vamos a tener 1 kilowatt hora. Eso es energía, potencia por tiempo. Entonces, si nosotros tenemos en general un perfil de demanda que va variando en el tiempo, vamos a tener que integrar esa potencia en función del tiempo. Entonces la energía es la integral de la potencia en el tiempo. ¿Y cuál es la energía más barata? Que generalmente se dice, bueno, la eólica, la solar, la energía más barata es aquella que no se consume, aquella que se evita de consumir. Entonces la eficiencia energética es la primer fuente que tenemos que ir a tocar nosotros cuando empezamos con todo esto. Y muchas veces me pasa que me llaman para instalar un sistema solar fotovoltaico y resulta que el uso de la energía es totalmente o es muy malo. Bueno, avísenme si se escucha bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es analizar cómo se está utilizando la energía y cómo podemos hacer para disminuir el costo de la energía. ¿Por qué? Porque ir a una fuente de energías renovables para abastecer un consumo totalmente ineficiente no tiene ningún sentido, porque el periodo de retorno a la inversión de mejorar la eficiencia energética es mucho más rápido que el de invertir en energías renovables para abastecer esa demanda ineficiente. La eficiencia energética es una fuente de energía más y es más rentable y está disponible en todos lados, no importa el recurso ni nada. Y generalmente es mucho más rápida y económica de implementar que las otras.
¿Y qué es la eficiencia energética? La eficiencia energética es cumplir con todas las necesidades de producción con el menor consumo posible de energía sin afectar el confort o la cantidad producida, protegiendo el medio ambiente y asegurando el abastecimiento y fomentando el comportamiento sostenible en el uso, lo cual se expresa en menores costos de la producción. O sea, no solo ser eficiente energéticamente significa reducir los kilowatts hora, sino lo tenemos que hacer manteniendo la calidad, digamos, el nivel de confort, lo podemos hacer cuidando el medio ambiente y con un uso sostenible. O sea, no puede ser algo que yo vaya gastando un recurso que no lo puedo sostener en el tiempo. Dentro de lo que son los potenciales ahorros, en cuanto económico, nosotros vamos a encontrar la iluminación, los motores, los sistemas de acondicionamiento de aire, las bombas de agua y equipos que han envejecido. Tenemos que identificar los sectores y equipos que representan el mayor consumo. Eso se llaman los USES, uso significativo de la energía. Vamos a ver acá, ya tengo problema acá con el Twitch. Tengo problemas que tengo mala conexión, no sé por qué, pero bueno, ahí se reconectó. Entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar los usos significativos de la energía, que se llaman los uses. Eso está determinado en la norma IRAM ISO 50001. Y generalmente lo que tenemos que hacer es una lista de todos los equipos que tenemos en la industria o en la vivienda o en donde nosotros querramos hacer un uso eficiente de la energía o un sistema de gestión de la energía, y luego listar qué cantidad de horas vamos a tener usando a cada uno de estos sistemas y hacer una estimación de la cantidad de energía que vamos a consumir cada año o cada mes. También podemos meter dentro de este potencial ahorro el uso de bancos de capacitores para la disminución o la corrección del factor de potencia y el manejo de cargas para disminuir el impacto de la potencia adquirida o la potencia contratada y que tengamos un correcto contratación de la potencia respecto de la que necesitamos realmente y no tengamos multas por exceso de energía de potencia adquirida que podemos evitar. Para entender todo esto un poco, lo que primero tenemos que hacer es entender qué pagamos cuando pagamos la electricidad, y cuando pagamos nosotros podemos dividirlo en varias categorías. Una es cargos fijos, otro cargos por potencia adquirida, otro cargos variables respecto de los kilowatts hora que consumimos, penalidades que pueden ser por exceso de energía reactiva o por exceso de potencia adquirida. O sea, uno es por energía reactiva, o sea, coseno phi o tangente de phi, y el otro es por exceso o consumir menos de lo que tenemos contratado. Esas son las dos opciones. Y luego tenemos impuestos, y que algunos son recuperables y otros no son recuperables, ¿no? Que son impuestos municipales. Si quieren hacer alguna pregunta pueden consultarme vía el chat. Mientras tanto yo esto lo estoy grabando en la computadora. En Twitch estoy teniendo muy mala conexión, se conecta, o sea, debo tener muchísimos paquetes, tengo más del 50% de los fotogramas perdidos. Así que bueno, voy a tener que hacer algo con el tema este de la conectividad, porque es muy mala acá en el local. Bueno, dentro de lo que son las facturaciones tenemos que ver qué tipos de usuarios existen. Nosotros tenemos tres tipos de usuarios acá en Argentina, lo que sería T1, T2 y T3. T1 es de 0 kilowatts hasta 10 kilowatts, luego tenemos T2 que es de 10 kilowatts a 50 kilowatts y luego tenemos T3 que es de más de 50 kilowatts. Dentro de T3 se reparten de 50 a 300 kilowatts y de más de 300 kilowatts. ¿Esto cómo se define? Se define con un parámetro que se llama la potencia
adquirida. La potencia adquirida es el promedio 15 minutal y ese promedio 15 minutal es el mayor valor del promedio 15 minutal durante todo el mes. O sea que si en algún momento de todo el mes nosotros tuvimos al menos un promedio de 15 minutos donde la potencia adquirida 15 minutal sea determinado nivel, el más alto de todo el mes, ahí nosotros vamos a tener un valor que con ese nos van a cobrar nosotros los parámetros de potencia contratada, potencia adquirida y demás cuestiones. Esto es bastante importante porque suele ser una multa muy grande y en general no le tienen demasiada importancia, y a veces pasa un año, pasan 2 años, pasan 6 meses, pasa un montón de tiempo y nosotros estamos consumiendo un montón de potencia o tomando un montón de potencia que no tenemos contratada. Entonces en general la recontratación tarifaria suele ser una de las mejores inversiones en términos de periodo de repago o de payback de la inversión. O sea, hay que hacer un trámite, un DCI, una declaración de conformidad de instalación, pero en general eso suele tener un periodo de repago bastante rápido. Entonces, entender que nosotros vamos a pagar una multa, la compañía eléctrica nos va a dar una potencia que nosotros podemos tomar desde la red, que va a estar en función de las protecciones que tengamos, de los cables y sobre todo del transformador que nos ponga a disposición la compañía eléctrica. Con lo cual, si nosotros tenemos contratado 100 kilowatts y estamos tomando solo 50, vamos a estar pagando un montón de dinero de más. Y lo mismo al revés, si nosotros tomamos 100 kilowatts y tenemos contratado 50, vamos a tener un montón de penalidad. En realidad no penalidad, pero es como que estuviésemos comprando una pizza grande, un mozzarella, y nos comemos 4 porciones y el mozo se lleva las otras 4. O sea, estamos pagando por algo que no estamos utilizando. Entonces hay que hacer una recontratación tarifaria ahí. Bueno, una forma de medir la integral esta de la potencia es con la energía también. Nosotros podemos tener la energía en T menos la energía en T menos 15 multiplicado por 4, y eso nos va a dar la potencia adquirida de promedio 15 minutal. Ese cálculo lo tendríamos que hacer todo el tiempo, con lo cual lo interesante es poner un analizador de calidad de energía o un medidor que tenga ese parámetro que es la potencia adquirida, y en función de eso hacer algo. Acá en Twitch estoy mostrando un cuadro tarifario, por ejemplo, donde vamos a ver todos los cargos que se manejan. Yo este Twitch después lo voy a por ahí subir a YouTube, lo voy a subir a cualquiera de las redes sociales. Ahí lo subo directamente a YouTube o también lo puedo subir va a quedar grabado en Twitch, calculo, no sé cómo saldrá esto, porque la verdad que se está trabando mucho. Entonces, en el cuadro tarifario vamos a encontrarlo. Cuánto nos cobran por cada kilowatt hora, cuánto nos cobran por cada penalidad, y cuánto tenemos de cargo fijo, cuánto tenemos de peaje y las demás cuestiones que tenemos en cuanto a los costos de la energía. Cualquier cosa, también les repito, pueden dejarme algún comentario que voy a tratar de ir leyéndolos. Acá en Twitch no tengo ningún comentario, así que bueno, sigo un poco. Bueno, se pueden bajar, ponen cuadro tarifario de Nore, de Sur o de donde estén ustedes y se van a poder bajar el cuadro tarifario. Dentro de los que son cuadro tarifario, cuando entremos a la categoría que estamos nosotros, por ejemplo T3, van a encontrar el cargo fijo. Por ejemplo, en el 2019 que yo tengo acá, era 4.200 pesos el cargo fijo en baja tensión. Potencia contratada eran 444 pesos por kilowatt contratado por mes. Después potencia adquirida teníamos un cargo de 75 pesos con 88, cargo de pico, y después tenemos los cargos de energía de pico, valle y resto, que vamos a tener cada uno de los meses. Una vez más o menos que entendamos cómo es la facturación, tenemos que entender lo que les dije anteriormente, que es cómo son los pasos que tenemos que seguir. Primero que todo, la correcta contratación. Luego pasaríamos a lo que es conservación de la energía, luego a lo que es un uso eficiente de la energía y por último a lo que sería energía renovable. ¿Por qué? Si nosotros metemos un panel solar, como dije anteriormente, y tenemos un chiflete abajo de la puerta que entra un montón de aire frío, no tiene mucho sentido porque estamos invirtiendo un montón de dinero en ese chiflete que está entrando ahí para poder generar energía eléctrica, para poder usar la calefacción. Entonces no tiene demasiado sentido. Una de las cosas que podemos hacer para las penalidades
para la parte de demanda, podemos diferir cargas, podemos enclavar máquinas, podemos monitorear con un manejo inteligente de la energía, ir midiendo la potencia adquirida e ir desvinculando cargas a medida que nos vamos acercando a la potencia contratada para que no nos vengan sorpresas a fin de mes. Eso lo podemos hacer con algún analizador de calidad de energía. Por ejemplo, acá en el video, en el Twitch, estoy mostrando un ME531 con un PLC que va manejando hasta 8 salidas en función de la demanda que vamos teniendo e ir bajando cargas a medida que nos vamos acercando a esa demanda máxima. Y después lo que son las multas por exceso de energía reactiva, vamos a ver nosotros con el coseno phi, con el factor de potencia, con la tangente phi. Primero tenemos que entender qué es el factor de potencia y qué es el coseno phi, que en general se suelen confundir. Son dos cosas que son parecidas pero que no son iguales. El factor de potencia es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. El coseno phi es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente proyectada en el plano PQ. O sea, y coinciden únicamente en el caso donde la distorsión armónica es igual a 0. En el caso donde tengamos distorsión armónica más grande o potencia distorsiva más grande, en ese caso vamos a tener un factor de potencia y un coseno phi distinto de 0, distintos uno del otro. Y esto pasa bastante seguido porque cada vez más tenemos distorsión armónica o potencia distorsiva por todo lo que son electrónica de potencia. O sea, todo lo que sea electrónica de potencia vamos a tener muchísima distorsión armónica. Acá podemos ver una comparativa también en la presentación entre el coseno phi y la tangente de phi. El coseno phi y la tangente de phi parecería ser que son algo parecido, digamos, pero como el coseno phi digamos, es un número que puede estar entre 0 y 1, en cambio en la tangente de phi se va a infinito, con lo cual la multa que nosotros recibimos en T3, que es la categoría más grande, que son a partir de 50 kilowatts, cuando el coseno phi se empieza a ir de 0,85, se vuelve cada vez más grande, porque la multa es 1.5% por cada céntimo que se sobrepase de la tangente de phi 0,62. Nosotros tenemos una tangente de phi de 0,85, la multa es 0 en ambos casos. Cuando tenemos 0,82, por ejemplo, de coseno phi, la multa se puede ir a 4,6% en caso del coseno phi, o sea, en T2, pero en T3 la tangente de phi se va al 12%, o sea, tenemos una multa del 12%, porque tangente de phi es 0,7. Y así se va yendo cada vez más. Por ejemplo, si tuviésemos un coseno phi de 0,71, la tangente de phi sería 1 y la multa sería el 57% de los cargos. Eso podemos ver nosotros en el cuadro tarifario, que para T3 nosotros vamos a tener que el recargo va a ser del 1,5% de cada céntimo que se aleje de 0,62, aplicado sobre los conceptos de la energía total. En cambio, en T2 vamos a tener un recargo de 1,5% por cada céntimo en los cargos de potencia adquirida y el total de la energía activa. O sea, esas son las diferencias entre T2 y T3 para los cargos de multa. Esto, si bien no es estrictamente eficiencia energética, pero tiene muchísimo que ver con los costos, digamos, que nosotros pagamos de la energía. Y como dije, lo primero que tenemos que hacer es ver bien la contratación tarifaria, luego pasar a conservar la energía, o sea, ver por qué medios estamos desperdiciando energía y tratar de evitarlos. Como decía, un burlete, una aislación térmica, un montón de cosas que sean de inversión cero. Luego pasar a cuestiones de eficiencia energética donde tengamos que hacer algún tipo de inversión. Y luego, por último, pasar a cuestiones de energía renovable, donde tenemos un costo bastante más alto en la implementación. Bueno, sigo con problemas, me parece, acá de la conexión. Bastante lenta la conexión acá. Así que vamos a ver si tengo...
Conecto acá esto. Bueno, medio que estamos complicados acá con el Twitch. Bueno, seguimos. Pueden hacerme alguna pregunta acá en el TikTok, me parece que va mejor. Dígame a ver cómo se escucha. Yo no sé si se está escuchando o no se está escuchando. Me hace acordar mucho cuando estaba dando clases en la pandemia. Yo soy profesor universitario también. Y daba clases en la pandemia y era nada, como no se sabe si le estás hablando o no a alguien. Uno por lo menos escribió en el chat, que es no sé cuánto crack. Así que no sé si están por ahí, me pueden escribir, así sé que no estoy hablando solo, no me quedé hablando solo. Bueno, seguimos. Bueno, una vez que más o menos entendimos un poco todo esto, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es medir, ¿no? Si nosotros no tenemos forma de medir, no tenemos forma de mejorar. O sea, eso es así. ¿No? Si nosotros no tenemos algún indicador respecto a la eficiencia energética, no tiene mucho sentido. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener nosotros es una línea de base. Esa línea de base la podemos sacar a raíz de lo que son las facturas eléctricas, ¿no? Pero en general, si nosotros vemos todo a través de la factura eléctrica, hay un montón de efectos que nos van a quedar como camuflados o solapados, o que no vamos a poder cuantificar en forma fehaciente cuán buena fue la inversión. O sea, nosotros en un momento, primero que hagamos el diagnóstico, vamos a decirle, va a llegar un punto que nosotros le vamos a tener que decir al dueño de la empresa, bueno, tenés que invertir en esto y vas a tener un periodo de repago de tanto tiempo. Bueno, y eso, para poder hacer eso, vamos a tener que medir y ver bastante bien ese periodo de repago. Si no, es difícil decirle a una empresa que invierta en algo si nosotros no tenemos alguna certeza respecto del tiempo del periodo de repago de esa inversión. O sea, cuán buena va a ser la inversión en ese sentido. Con lo cual, una de las primeras cosas que van a tener que invertir la empresa seguramente va a ser invertir en un instrumental. O sea, invertir en algo que pueda medir y registrar la energía que están consumiendo y cuál es la mejora, cuánto es la mejora y si realmente era lo que nosotros preveíamos. Una de las formas, acá les presento en la presentación de Twitch varios instrumentos que pueden tener. Por ejemplo, acá le puse una pinza cofimétrica, una pinza que mide potencia con distorsión armónica, un analizador de calidad de energía, un M440, un 435, un Fluke 437. Son distintos equipos que desde un tester, una pinza amperométrica o cualquier cosa de estas podemos ir progresando en la parte profesional nuestra o de nuestra gente que esté en la parte de mantenimiento para ir cuantificando y midiendo y viendo cuán bueno o malo es el sistema que nosotros propusimos, o sea, cuán acertados estábamos respecto de la realidad de lo que nosotros propusimos a la empresa para que invierta. Bueno, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es corregir el factor de potencia, corregir la potencia contratada. Una vez que hicimos eso, pasamos a ver en qué podemos invertir, por ejemplo, cambiar los motores o cambiar bombas o cambiar ese tipo de cosas. Para eso, por ejemplo, acá tenemos distintas gráficas que podemos ver en lo que es la demanda diaria, la variación del factor de potencia a lo largo del día, las tensiones, la corriente. Todos estos gráficos que se están viendo acá son gráficos que se pueden obtener con los analizadores de calidad de energía que comercializamos nosotros, que importamos y comercializamos, como el 437, el 631, 435, son todos analizadores de calidad de energía que tienen registro minuto a minuto de todos los parámetros eléctricos. Pueden ir desde un segundo hasta 9900 segundos el periodo de registro, o sea, cada cuánto quiere que graben, y después tenés registro de más de un año de mediciones en todos los equipos. Luego vamos a tener que definir lo que se llama un índice energético, un indicador.
ese indicador tiene que reflejar lo que nosotros queremos disminuir, o sea, que es la cantidad de energía por unidad producida. O sea, si nosotros producimos bicicletas, por ejemplo, nosotros tenemos que disminuir la cantidad de kilowatts hora al mes respecto de cada bicicleta producida. Nosotros esto lo podemos dejar afuera, por ejemplo, todo lo que es la parte de acondicionamiento de aire de las oficinas o por ejemplo, podemos afectar todo esto por condiciones climáticas, por ejemplo, el horno de pintura. No es lo mismo si yo estoy en verano o en invierno, con lo cual tendré que hacerle algún tipo de corrección o tener indicadores que corrijan por invierno o por verano y ver cómo lo vamos adaptando. Y en definitiva lo que tenemos que ver nosotros es una disminución de ese indicador a lo largo del tiempo y que nosotros vayamos invirtiendo dinero, tiempo y vayamos implementando algún sistema de, por ejemplo, bueno, una cuestión, una pavada, ¿no? Pero ha pasado en fábricas donde he trabajado yo que una cuestión de, por ejemplo, hacer una percha para poder colgar más piezas en un horno, mejore en forma totalmente significativa el uso del horno y por ende la cantidad de kilowatts hora que se están destinando para pintar cada unidad producida. Con lo cual, en un montón de casos las inversiones son muy bajas. En otro caso recuerdo un compresor que se utilizaba de 50 kilowatts cuando en realidad la demanda era para un compresor de 5 kilowatts, pero bueno, ese compresor se usaba para cuando se estaba arenando pintura y bueno, la verdad que no tenía demasiado sentido utilizar eso en general. A ver si hay alguien en Twitch, a ver, no. Si se escucha bien, me pueden comentar ahí en el TikTok. Acá hay un muchacho que se ríe, no sé si conté algún chiste. Para ahí conté algún chiste. Bueno, hay cosas que son muy simples. Por ejemplo, como les decía anteriormente, esto del compresor de tornillo, cuando uno pregunta, che, ¿por qué están usando este compresor de tornillo? Y me decían, no, mira, no sé, siempre se usó ese. ¿Y por qué lo usan? Y no sé, y claro, era como más simple o hacía menos ruido que el otro, el de pistón. El de pistón se había usado siempre, pero en un momento compraron una granalladora grande, empezaron para un trabajo específico, empezaron a usar el compresor de tornillo y granallaban todas las máquinas con eso. Pero nada, después se dejó de usar y era totalmente innecesario ese compresor de tornillo y se siguió usando porque era más silencioso, porque no sé, a nadie le dio bolilla. Pero andaba todo el tiempo en vacío ese compresor, todo el tiempo en vacío, todo el tiempo en vacío, todo el tiempo en vacío. Con lo cual, pasar de ese compresor de tornillo al compresor de pistón significó un ahorro global de más del 10%, lo cual es raro que se pueda ocurrir. En general, cuando uno busca o mejora la eficiencia energética en un proceso, las diferencias son del orden de los 2%, 3%, 5%. Es raro encontrar una mejora del 10% porque, bueno, sería que estamos haciendo las cosas muy mal. O sea, esa sería la única explicación. Pero en general puede ocurrir. Lo que nosotros tenemos que hacer, lo que plantea la norma IROM 50001, que es básicamente lo que plantea cualquier normativa de gestión de la energía, es hacer un ciclo de Deming o hacer un ciclo con un enfoque que requiere una atención, una motivación, un enfoque sistemático y ante todo la voluntad de cambiar y de mejorar. O sea, nosotros tenemos que planificar algo, luego hacerlo, verificar que esto se haga, luego actuar en función de qué es lo que nosotros vimos que se desvió respecto del plan y replanificar. Esto se llama ciclo de Deming y es planificar, hacer, verificar, actuar, y esto es una mejora continua. O sea, nosotros tenemos que ir todo el tiempo tratando de mejorar esto, ir buscando qué podemos hacer. O sea, nosotros una vez que planificamos algo tenemos que hacerlo, una vez que lo hagamos, verificar que se haga como nosotros lo planificamos, luego ir a una reunión con las personas que planificaron esto y decir, che, mira, vos pensaste que esto iba a ser así, pero en realidad no es así, por esto, por aquello, lo que sea, la cuestión que sea. Entonces replanificamos, modificamos, ponemos otros objetivos y vamos modificando cada vez más hasta que podamos cumplir con esos objetivos y viendo qué cosas podemos mejorar todo el tiempo. Eso es el ciclo de Deming. ¿Qué pasa si nosotros no hacemos esto y no planteamos objetivos, no planteamos metas, no tenemos
vamos siempre por el momento, no, vino la factura eléctrica, vamos y no, esto pasó porque Juancito prendió la plegadora juntamente con la prensa y no tendría que haber hecho, y vamos, lo retamos a Juancito, pasa un mes, 2 meses, nos olvidamos y de vuelta nadie sigue los procesos, nadie sigue el sistema de gestión, nadie sigue nada, entonces de vuelta estamos con un sub y baja todo el tiempo. En el momento donde tenemos una certificación, una auditoría, nos abocamos a tratar de hacer las cosas bien, y después por la presión del día a día, el quilombo de hacer las cosas, todo el tiempo estamos dejando de lado los procedimientos y haciendo todo así nomás. Volvemos a tener incremento en los costos, volvemos a preocuparnos y así estamos todo el tiempo viendo suben los costos por unidad producida, nos preocupamos, luego abandonamos el sistema de gestión. Para esto lo que tenemos que hacer es designar a una persona, plantear objetivos, planificar, verificar que la planificación se haga, hacerlo, verificar que se haga y volver de vuelta en este ciclo de Deming, digamos, teniendo un control, auditando todo esto. Y esto es lo que plantea cualquier norma de gestión, como la 9001, como la 50001, como 18000, todas las normas de sistema de gestión. Esto es bastante engorroso, a mí particularmente no soy un fanático de esto, de hecho me cuesta bastante porque estoy más en el día a día y más en el quilombo de la producción en general, siempre estuve abocado más a la producción, pero tenemos que tratar de hacerlo lo más parecido a esto, porque si no se va perdiendo. O sea, tiene que haber una persona que esté encargada de esto todos los meses y que vaya llevando los registros y que vaya viendo que no se vayan las cosas de loco. Bueno, hoy vamos a hacer de 5 a 6 esta transmisión. Es mi primera vez acá haciendo por TikTok y por Twitch. Ya veo que Twitch es un desastre, creo que más del 80% de los cuadros se están perdiendo con la conexión mala que estoy teniendo, pero por lo menos queda grabado y me servirá para generar contenido y subirlo a las demás redes sociales. Así que bueno, ¿qué es lo que nosotros preveemos con un resultado? ¿Qué sería un buen resultado de gestión? Bueno, que nosotros nos suben los costos o tenemos algún problema, decidimos implementar el sistema de gestión de la energía o ocuparnos de este tema. Entonces empezamos a ocuparnos y ahí empezamos a hacer el ciclo de Deming, que sería buscar de mejorar, planificamos. Planificamos, hacemos, verificamos, actuamos, vamos todo el tiempo en ese ciclo, y ahí vamos reduciendo los costos. Una vez que reducimos, buscamos cuáles son los problemas que ocurrieron, volvemos a planificar, volvemos a reducir los costos, volvemos a planificar, volvemos a reducir los costos, y con esto vamos demostrándole resultados a la dirección, a la alta dirección de la empresa, y nos van habilitando para hacer inversiones más grandes. Bueno, esto anda, entonces vamos a meterle unos mangos más. Acá el encargado de esto me dice que podemos cambiar los motores, o que podemos incorporar variadores de frecuencia, o que podemos hacer esto, que podemos hacer aquello. Entonces le podemos meter plata a esta parte. Ahí hacemos una inversión, y en esa inversión podemos reducir, o podemos hacer una reducción más drástica por ahí de los consumos. Ahí se va viendo nuevamente que esto anda, y luego que hay que sostenerlo. Todo esto es como ir al gimnasio, ¿no? Hacemos dieta un mes, nos matamos en el gimnasio, después listo, no voy más al gimnasio, y a los 2 meses ya estamos de vuelta igual que antes de empezar el gimnasio. Así que esto es lo mismo, hay que mantener una rutina, una dieta saludable, esto es lo mismo. Acá hay que meterle al sistema, planificar y ir controlando todas las variables, todos los indicadores, para que no se nos vayan, y cuando se va uno de los parámetros o de las variables, enseguida, como nosotros tenemos un control respecto a estas variables, ir pudiendo manejarlas, y ahí nomás que se fue, ir a ver por qué se fue. Porque acá estoy viendo que se fue el consumo. No, eso no lo hacemos más porque eso era antes, pero ahora no lo hacemos más. ¿Cómo no lo hacemos más? Sí, no, eso era antes. ¿Y a quién le avisaste? ¿Y a quién le dijiste? No, esto se hace así porque está en el procedimiento, y si está mal porque no lo puedes hacer por algo, tenés que venir y cambiaremos el procedimiento. Pero las cosas se tienen que hacer según el procedimiento que está establecido, si no es un descontrol. Así que bueno, esa es una de las cosas que todo el tiempo ocurren,
y que por eso hay que estar todo el tiempo atrás de los procedimientos, que se cumplan los procedimientos, que la persona que esté encargada de ejecutar las tareas sepa los procedimientos que hay que hacer, sepa los instructivos, y si hay algo mal en el instructivo porque se cambió por algo, porque es distinto como venían los materiales a como vienen ahora, bueno, hay que cambiar el procedimiento, pero no hacer cualquier cosa como listo, se toma y se naturaliza. No, hay que hacerlo según el procedimiento, y si está mal el procedimiento, cambiar el procedimiento. Esto es muy básico, pero ocurre todo el tiempo. Para oportunidades de ahorro energético, lo primero que tenemos que hacer es minimizar la cantidad de energía que compramos a la compañía eléctrica. Esto lo podemos hacer asegurando el uso final de la energía, aumentando la eficiencia energética del proceso y minimizando la cantidad de energía en el punto que nosotros tenemos que consumir, o disminuir las pérdidas en el trayecto. Por ejemplo, una cosa que es muy común es en el aire comprimido. El aire comprimido es es bastante problemático. Sí, yo digo, para mí el aire comprimido es un cáncer, porque es algo que a veces es medio inevitable, pero termina siendo altísimamente ineficiente. Nosotros tenemos en un lado un compresor de 20 HP y el consumo total que estamos teniendo en la planta a veces es menos del 10% del consumo total, o sea, en el punto de consumo tenemos menos capaz que del 10% de la energía realmente que produce, pero a veces es muy complejo, digamos, lograr lo mismo sin el aire comprimido. O sea, el aire comprimido a veces es un mal necesario, lo necesitamos sí o sí. Por ejemplo, si tenemos muchas cosas de neumática, automatización, o sea, lo necesitamos, pero hay que hacerlo lo más eficiente posible, o sea, las pérdidas, controlar periódicamente las pérdidas y demás, eso está después en la presentación. Se ha interrumpido. A ver. Bueno, cada tanto vengo acá al stream a ver si hay algo. Bueno, ahí pueden comentar, hacer un comentario acá. La persona que quiera, la red de transición. Bueno, me parece que tengo una conexión malísima, no va a ser. Bueno, acá tenemos un ejemplo de un sistema de bombeo, por ejemplo, donde analizamos todos los consumos desde el medidor de energía eléctrica hasta el consumo propiamente dicho. Por ejemplo, tenemos cuánto se pierde en el medidor de energía, cuánto se pierde en la distribución, cuánto en el motor, en la copla, en los rodamientos, en la bomba, en la válvula, en las tuberías, en todos los sistemas que componen desde la energía que ingresa a nuestra planta hasta la que realmente tenemos en el fluido. O sea, la energía en un fluido es igual a la cantidad de caudal por la presión. O sea que si nosotros tenemos, por ejemplo, una válvula para regular el caudal, nosotros en esa válvula estamos perdiendo un montón de energía solamente para poder regular el caudal. Una forma mucho más efectiva de regular el caudal, una bomba, es a través de un variador de frecuencia. Un variador de frecuencia nos va a permitir variar la velocidad de giro, y como la potencia varía con el cubo de las RPM, nosotros podemos lograr un mucho mejor uso de la energía con un variador de frecuencia que regulando con una válvula esférica, por ejemplo.
Bueno, en edificios de oficina, seguimos acá, tengo muy mala conexión acá, voy a tener que hacer algo porque si no va a ser infumable. En edificios de oficina, una de las cosas que tenemos que prestar especial atención es los sistemas de climatización, en la aislación térmica de las oficinas o de las viviendas, también en la iluminación, aunque ahora el tema de iluminación es bastante, no diría irrelevante, pero ya es como muy sabido que el tema va para la iluminación LED y ya hay pocos lugares donde tenemos tubos fluorescentes o demás cuestiones. Bueno, tenemos muy mala conexión. Entonces, una de las cosas también que tenemos que prestar atención en los edificios de oficinas es en los bebederos, en la posibilidad de automatizar las luces, artefactos, automatizar los artefactos, ascensores y todo lo que sean equipamientos que podamos, que la persona pueda dejarlo prendido, de alguna manera automatizar con timers y fotocélulas, sensores de movimiento, para que tengamos un mínimo consumo. La llama piloto, por ejemplo, de un calefón o de un termotanque puede consumir hasta un 12% del consumo total, sobre todo en calefones, con lo cual hay que analizar también el uso de termosolares y sistemas sin llama piloto, lo cual reduce en general hasta un 12% del consumo total. En fábricas nosotros tenemos que prestar atención en el sistema de aire comprimido, en los sistemas de climatización, en los motores, en las calderas, en los hornos, identificar los usos significativos de la energía, estudiar el uso y el consumo para analizar cualquier tipo de mejora posible, ¿no? Acá en la presentación tenemos un sistema de aire acondicionado, de aire comprimido, donde tenemos ahí unos operarios donde típicamente se tienen calor y se soplan con el aire comprimido y esas cosas, donde terminamos pagando un montón de aire, el secador, el aire comprimido es carísimo. Todas estas oportunidades de mejora que nosotros nos van a surgir, tenemos que ir agrupándolas según la dificultad de la implementación y el nivel de inversión y la cantidad de energía que nosotros podemos ahorrarnos al mes. Entonces podemos hacer una gráfica como con círculos que representen el área de ese círculo, representa la cantidad de energía que nos ahorramos. En este eje podemos poner la dificultad, en este eje podemos poner el nivel de inversión y ahí de esa manera ir viendo qué oportunidad de mejora tenemos. Obviamente vamos a arrancar por las que son de fácil implementación, que tienen un costo de inversión muy bajo y que tienen un ahorro potencial muy grande. Ahí arrancamos nosotros con ese tipo de oportunidades de mejora. Bueno, esto está siendo medio caótico, yo voy a parar de